el tema del día, el tema político del día, la presentación de Guzmán y esta pelea, la pelea por la deuda. Está Kachanowski, está Heller. ¿Qué te pareció el discurso de Guzmán? A ver, claramente Argentina entró en default. Porque cuando dicen el comunicado, ¿no? Digo, de la F20, dice, no pagamos el capital, o postergamos el pago de capital, no pagamos los intereses y, si mal no recuerdo, tampoco se devengan los intereses en el periodo ese. En realidad, pues le está cambiando las condiciones unilateralmente al acreedor y, por lo tanto, Argentina entra en default, que es... O sea, ya está en default Argentina. A mi juicio está en default. Técnicamente está en default. Eso, por un lado. Es cierto que el problema que tiene en Argentina, yo creo que no es tanto de stock de deuda, sino de tasa de interés. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad vos mirás la relación deuda sobre el producto, que es una relación que a mí no me convence, pues bueno, la uso porque todo el mundo la usa. El problema es que Argentina va, si mal no recuerdo, va por el 9º default en su historia. Vos sos un tipo que es incumplidor, le vas a cobrar más caro siempre. Entonces Argentina tiene una tasa más alta por incumplidora. Ahora, ese es un punto. Vos podés arreglar ahora, renegociar, hacer lo que quieras. La pregunta es, ¿y por qué sistemáticamente caemos en una situación así? Porque el Estado gasta más de lo que recauda. Entonces, ¿qué se hace? Se toma deuda. Entonces, cuando toman deuda, todos felices. Porque no hay que bajar el gasto. Porque vos decís, hay que bajar el gasto y te matan. Sí. Ahora, como no quieren bajar el gasto, se toma deuda. Y después dicen, no, la deuda no la quiero pagar. Entonces, ¿viste? Es muy inconsistente la Argentina en su razonamiento. ¿Y este planteo de Guzmán de hoy? A ver, creo que Guzmán tiene un problema ahí que yo lo veo de esta manera. Ellos no presentaron un plan económico todavía. Y si vos vas a renegociar una deuda, lo primero que tenés que decir es qué vas a hacer para poder pagar. No entiendo qué es esto de lo estoy escondiendo el plan, no lo digo porque es un secreto. Ese plan lo tenés que anunciar. Yo no puedo decirle al banco cuando voy y no le debo plata y digo, mira, no te voy a pagar. ¿El plan en realidad, eso de que lo tengo escondido? El plan no se lo conoce. O sea, sabemos que congelaron los precios, la tarifa de los servicios públicos, el tipo de cambio lo tienen pisado, el Banco Central está emitiendo y van a licuar los salarios de los jubilados y de los empleados públicos y te metieron un impuestazo. Eso es todo. Pero eso no es un plan de crecimiento. Heller. Bueno, yo tendría que decir estoy absolutamente en desacuerdo porque no coincido en nada, lamentablemente. Primera aclaración. No hay tal default. Lo que hubo es un reperfilamiento, igual al que hizo el gobierno de Macri en el último mes de su gestión, cuando difirió los vencimientos. Era default también. El reperfilamiento excluye a los acreedores menores a personas humanas menores de $20.000 y a los demás. No es cierto que se trate de una deuda en pesos, es una deuda en dólares. Es una deuda bajo ley argentina, Marcelo, pero el problema es en dólares. El gobierno lo que les ofreció es un bono a 1 año y medio en pesos. Y los bonistas, Templeton, etcétera, lo que contestaron es que querían un bono en dólares a corto plazo. Como no hubo acuerdo, el gobierno tomó la decisión de reperfilar hasta el 30 de septiembre, de manera que cuando tenga que discutir eso, lo haga ya en el marco de la renegociación global de la deuda, de toda la deuda, y no en el tratamiento de un bono en particular. ¿El gobierno endureció la posición? No. Yo creo que... A ver, yo no entiendo... Mira, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué estaríamos diciendo hoy si el gobierno hubiera tomado la decisión de emitir para pagar el bono? ¡Qué barbaridad! Emitió. Acá hay un tema real, que hoy lo dijo el ministro 10 veces. No se trata de... El país tiene voluntad de pagar, pero no puede pagar. No puede pagar porque hay una deuda, y eso creo que en eso coincidimos porque lo acaba de decir, si yo entendí bien lo que dijo Kachanowski, tiene un flujo que no es posible de atender. Es imperioso que sea renegociado. Por eso se ha planteado una renegociación en la que Argentina plantea que por lo menos 2 de 3 condiciones, monto del capital, tasa de interés y flujo, deben ser negociados en condiciones más beneficiosas para el país.
como no se puede pagar, lo que está diciendo la Argentina es, nosotros queremos pagar, pero para pagar tenemos que crecer. Y para crecer, primero tenemos que tener un respiro en el tema de la deuda, porque si no es imposible que el país crezca. Este es el punto, y allí es donde se tendrá que instalar la negociación, porque lo otro no tiene salida y no es bueno para nadie. La Argentina no quiere ir al default, y yo la verdad creo que los bonistas tampoco quieren ir al default, porque el default, voy a decir una cosa media técnica, pero creo que ustedes la van a acompañar, hay que previsionar la pérdida cuando hay un default. Es decir, no estamos hablando de Doña Rosa, estamos hablando de fondos de inversión que si tienen que contabilizar una deuda en default, tienen que poner la previsión y mandar a pérdida esa deuda hasta el día que la cobren. Ahora, ahí, a ver, hay dos partes a analizar. El stock de capital generalmente se llama, lo que se llama el rollover, la renovación. Sí. Es muy raro que un país te cancele deuda. Puede pasar, pero no. Claro. Pero el problema básico está en el pago de los intereses. Sí. El pago de los intereses se hace con el superávit primario, que es la diferencia entre todo lo que le ingresa al Estado y todo lo que gasta, digo, para la gran audiencia, ¿no? Que sería el superávit primario sin incluir los intereses. El año pasado Argentina terminó con un déficit fiscal primario de 0,6 puntos de producto, más o menos, del producto que tomes. Vos para pagar este nivel de deuda tenés que llegar con esta tasa 3 puntos arriba más o menos. O sea, tenés que superar, más o menos, o sea, 4 puntos, tenés que hacer un recarreo de 4. Más ajuste. Claro, tendrías que bajar. Entonces, lo que yo digo es, seguramente vos podés entrar a discutir la tasa, o podés entrar a discutir el capital, o podés entrar a discutir una combinación de las dos cosas. Así es. Pero lo que yo creo es que aún así no resolvés el problema de la Argentina, eso es lo que yo digo. Claro, o sea, claro, hay un problema. Pero por eso, veamos, déjame terminar el redondeo. Bien. Porque una cosa es la deuda. Entonces, eso es cómo salimos ahora del problema. Ahora, el tema es cómo haces para que no vuelvas a caer en el mismo problema sistemáticamente. Pues esto es una historia repetida. No hay plan, no se conoce. No, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Porque que a mí me diga el ministro, tengo que crecer para poder pagar, te digo, sí. Pero explícame cómo va a hacer para crecer. ¿Sabe lo que no hacer Heller o la tiene? Pero, a ver, porque no hagamos juego de palabras. Cuando vos tenés 800 y pico, casi 900 mil millones de pesos de intereses que presupuestar tal cual como está prevista la deuda, ¿qué le vamos a poner en el presupuesto? Porque el plan es el presupuesto. Finalmente, el plan no es un discurso, es la asignación de recursos, de partida, las políticas impositivas. No es así. Bueno, no, con la ley. Ahora déjame terminar. Pero con la ley esa que le dejan hacer cualquier cosa al gobierno. Ahora déjame terminar. Porque si no. No es así. ¿Hablamos por turno? Dale tu turno. Bien. Entonces, lo que dice el gobierno es que para tener el plan, el famoso plan, hay que tener resuelta una variable de tanta importancia como es un endeudamiento imposible de atender. Entonces, si no resolvés esa variable, es un dibujo. Por eso creo que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue prorrogar el presupuesto vigente y decir, cuando terminamos de negociar la deuda, mandamos el proyecto de presupuesto. La segunda cuestión que debe quedar absolutamente clara, y que hoy se dijo un montón de veces y que está en la antípoda de lo que dice el amigo, es que los planes de austeridad en épocas de políticas de situaciones recesivas solo terminan en un agravamiento de la situación. Ha pasado así a través de la historia. Sí. Por lo tanto, no puede ser esa la receta. La Argentina no soporta más ajustes. La Argentina necesita, en todo caso, que a través del crecimiento le suban los ingresos fiscales, o necesita encarar el tema de fondo, que sería discutir a fondo toda una política impositiva donde se grave con una buena progresividad las grandes ganancias y las grandes fortunas y se disminuyan los impuestos al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me espera un minuto, dale, porque quiero ver, hicimos un traductor de lo que dijo Martín Guzmán hoy. ¿Un traductor? Sí, un traductor porque, bueno, habló un poco difícil para la gente, Guzmán, sí. Y lo vamos a ver acá, ¿no? Vamos a poner la primer frase de Martín Guzmán. A ver si aparece, hacemos zapping.
Ahí. En estos días está claro que ha habido ruido con un bono que ya ha estado en todas las noticias, el bono llamado AF20. ¿Qué ocurrió en estos días? Ocurrió algo que es parte de este proceso complejo y que nos llevó a tomar una decisión totalmente consistente con las premisas de nuestro programa macroeconómico. Ese era un bono que, en un contexto de evidente insostenibilidad, se emitió en julio del 2018, un bono atado al dólar, y que cuando dijimos, esto se volvió, obviamente, cuando el dólar que se fue a las nubes, una carga enorme. Y es un bono que quisimos tratar distinto. Nosotros, una parte importante de ese bono la tienen los mismos tenedores de deuda, de la deuda en moneda extranjera. Y planteamos que tenía que haber una reestructuración sobre ese bono. Y una parte dijo, para nosotros ese es un bono en dólares, lo único que aceptamos es otro bono similar en dólares y por un plazo muy corto. Una medida que era inconsistente, una política que era inconsistente con todo el programa macroeconómico. Y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. Uno de los, que creo que fue el único y otro más donde recibió un aplauso el ministro. La traducción de esto, no cooperaste, no ayudaste a refinanciar esta deuda. Bueno, yo te amenazo con la posibilidad de no pagarte y de pagarte con pérdidas dentro de varios meses atrás. Vamos a ver otra de las frases, a ver. ¿Qué senderos son realistas para Argentina en el frente fiscal y en el frente monetario? En el año 2020 no es realista, no es sostenible que haya una reducción del déficit fiscal. No se está apuntando a eso. Las medidas que tomamos justamente buscan establecer una secuencia hacia equilibrar las cuentas, pero buscan en lo inmediato tener espacio para las políticas expansivas que necesitamos tener. Nosotros lo que hemos hecho es, en función de ciertas hipótesis sobre el funcionamiento de la economía argentina, definir un conjunto de escenarios sobre senderos fiscales y senderos comerciales. Si no se hiciese nada, si se dejase la inercia, recién en el año 2026 la economía convergería, luego de casi una década, a un superávit primario muy bajo. Recién en el año 2030 la economía podría tener 0,3% del producto. La realidad es que eso implicaría que no podríamos resolver nada, porque no habría acuerdo posible de nada. O sea que hay trabajo por hacer. Un escenario alcanzable, un escenario que nosotros consideramos factible y es más realista, implica alcanzar el equilibrio fiscal en el año 2023 y converger, unos años después, a un superávit fiscal primario de entre 0,6 y 0,8% del producto. Bien, dos cosas acá. Primero, dice, no va a haber, este año va a seguir el déficit fiscal, quiere decir, no voy a pagar nada. Y la otra frase complementaria, recién en el 2023 voy a tener un superávit y no pienso pagar ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022. O sea, por lo pronto, es como que la traducción de esto es, voy a pedir 3 años de gracia. Vamos a ver otra de las frases. Aquí hay mucho dinero en juego y hay gente que está jugando muy fuerte. Hay tenedores de deuda pública, sobre todo locales, que están jugando de forma cooperativa, entendiendo que es necesario darle una resolución sostenible a este proceso. Y eso mismo le da sostenibilidad, aparte de la deuda que hoy tiene Argentina, como pasa en el caso de la deuda pública en pesos, de la cual no dudo que en los próximos días se continuará experimentando una dinámica virtuosa. Pero hay gente que está jugando otro juego. Y esto es un proceso que hay que encaminar. Es un proceso en el cual todos vamos a tener que definir de qué lado estamos. Nosotros ya lo tenemos muy definido, nosotros estamos del lado de la gente. Sí.
Bien, y ahí este fue otro de los momentos tibios, aplauso después. A ver, alineándose Guzmán, a mí me parece, al discurso más duro dentro del Frente de Todos, del propio de Cristina el día sábado de Cuba, y también dicen que del propio Alberto cuando vio el traspié que hubo en la colocación del fondo dual. Esta es la traducción de todo esto, ¿no? Ahora, si no hay plan económico y estamos en conflicto con la deuda, ¿no? Que, no sé, durará... El gobierno habla... Sí hay plan económico, te lo dijo, vos lo acabás de ver. Bueno, pero te digo, no se conocen los detalles del tema fiscal. Que no lo puede dar si no tiene resuelto el tema de la deuda. Eso no es así. Perdón, discúlpame, no coincido. A ver, vos hacés un plan económico que no incluye solamente el pago de intereses de la deuda. Hoy vos tenés un plan que es... Vas a licuar el salario de los jubilados, por eso cambiaron la fórmula. No es cierto. Vas a licuar el... Ahora, déjame. No, pero no es cierto. Bueno, así como no te gustó que antes yo te interrumpía, déjame a mí hablar ahora. Dale, ¿sí? Licuar salario de jubilados. Y obviamente van a licuar los salarios. Va a ser la gran Dualde del 2002. Más o menos van por ahí y te matan con impuestos. Con lo cual, no es cierto que no hace ajuste. Hay un feroz ajuste sobre el sector privado de la Argentina en este momento. Con los impuestos que pusieron... Punto 1, con la licuación de los salarios de los empleados públicos, el sector privado también, y con la licuación de las jubilaciones y pensiones. Entonces, ese es el único plan que tienen. Ahora vos fíjate que dijo, en una parte dice, no vamos a tener superávit fiscal por 3 años. Sí. Vuelven al gradualismo, o sea, es lo mismo que Cambiemos, más o menos. Pero la pregunta acá sería, bueno, cambiemos el financio con deuda, ¿con qué vas a financiar el déficit? Porque si la plata de los recursos fiscales no me alcanza para pagar el gasto y vas a tener déficit, como dijo, creo que en la primera o segunda parte, de alguna forma tenés que financiarlo. Con crecimiento no me vengan con la historia, por eso ya lo dijo Cambiemos, no funciona. O sea, porque para crecer necesitas inversiones. Con inversiones no vas a tener con cepo cambiario y con esta legislación que hay y este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo van a financiarlo? ¿Con emisión monetaria? ¿Con más impuestos? Claro, o sea, a ver, Heller, licuación de salario, de jubilaciones y no crecimiento. Claro, a ver, primero, el déficit fiscal primario que dejó el gobierno de Macri no fue 0,6 ni 0,8, fue 1,6. Hicieron contabilidad creativa, querido amigo, y contaron como ingresos fiscales la venta de 2 centrales térmicas, la plata que le tomaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y no sé cuántas más. 1,6 déficit fiscal primario. Segundo, yo creo que cuando se dé a conocer la información sobre el ajuste de los jubilados, mientras se discute la nueva fórmula, ahora en marzo, va a haber una fórmula que por lo menos al 75% de los jubilados le va a igualar o le va a mejorar la situación anterior. Tenemos las dos posiciones, veamos cuándo pasa, porque hoy no podríamos hacer otra cosa que dejarlas planteadas como posiciones. No es cierto que no se puede crecer, primero porque la Argentina tiene medio aparato productivo ocioso. Tiene medio aparato productivo ocioso por la enorme recesión a la que fue llevada en estos años. Cuarto, quinto, no sé por qué número voy, no se olviden que se fueron 100.000 millones de dólares de la Argentina en los 4 años. Quiero decir que esos 100.000 millones de dólares o son endeudamiento o son riqueza generada en el país. De algún lado salieron, porque yo sepa, imprenta que produce dólares acá en la Argentina no hay. 100.000 millones de dólares se llevaron en los 4 años, querido Marcelo. Eso significa que algunos se ve que ganan mucha plata. Como no había ninguna regulación, como vos podías ir y comprar libremente la cantidad de dólares que querías y te la podías llevar a donde querías, sin ningún límite de monto, sin ningún límite de destino. Si vos eras un exportador, llegaron al absurdo de eliminar todo plazo para las exportaciones, así que podías no traerla nunca. La mandaba para afuera y podías no traerla nunca, como es tuya. Claro, claro. Entonces, ese país es al que nos llevó esta situación. Es el mismo país que en el 2003 quedó en el default y que tuvo que ser encarado en una negociación de la deuda donde se logró una quita del 70% y donde se lograron plazos de 30 años y más para muchos de los bonos que estaban en la deuda, parte de los cuales todavía, y entonces la gente Cambiemos dice, están refinanciando deuda del kirchnerismo. ¿Qué va a ser deuda del kirchnerismo? Están refinanciando los saldos de la deuda que
fueron producto del canje 2005 y del canje 2010. Los bonos que se dieron en aquel momento, hay bonos de hasta 40 años de plazo con quita del 70%. Es decir, se generó un itinerario posible. También quiero decir que se le pagó al Fondo Monetario. Ya termino. Se le pagó al Fondo Monetario y tuvimos del 2006 al 2018 un país que no tuvo que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Todo lo que dijiste, todo eso hay que volver todo lo que dijiste me confirma que no tienen plan económico, porque no me dijiste una sola medida de la que vas a tomar que a mí me haga pensar por qué van a venir inversiones. O sea, hasta ahora no sabemos por qué van a venir inversiones, porque Cambiemos venir. ¿Por qué también no te decía, vinieron? ahora déjame terminar. No, ahora ¿Por déjame qué no terminar a vinieron mí. esos 4 años? Y pues yo no sé de Cambiemos, que no me vas a correr por ese lado porque no va. Quería que te Por diga ese las lado no cosas me que corra. quería que te Pero diga no, las ahora cosas que déjame, dijiste. ahora déjame, te pido, seamos, respetemos seamos, las reglas, si te parece, Sí. y ahora mi turno. Sí. Mi turno es, mira, a mí no voy a discutir lo que hizo Cambiemos, porque Cambiemos lo critiqué todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, se ve que no leíste las cosas que yo escribía seguramente, pero no importa. Sí, leí. Sí, bueno, entonces... ¿Querés que te las lea? volvé a Algunas las tengo leerla. acá. Bueno, Algunas dale, las sí, tengo acá. después que yo hable, léela. Ahora, el punto central acá es, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Sí, o sea, ¿por qué razón va a venir gente a invertir a la Argentina? Porque la única forma que hay para crecer, hasta donde yo sé, es gente que ve que ponga plata para poner una pizzería, para poner una fábrica de algo. Sí. Con esta legislación laboral, olvídate. Con esta presión impositiva que además la aumentaron menos todavía. Entonces, no tenés, y con este nivel de gasto público, que es infinanciable para el sector privado, por eso insisto, no es cierto que no haya ajuste, hay un feroz ajuste sobre el sector privado, pero brutal ajuste, que le va a pasar muy mal el sector privado, porque el sector público siempre la pasa muy bien. El único plan que hay hasta ahora es cómo sigo pisando a la gente para mantener el nivel de gasto que a mí me conviene, para tener clientelismo político y todos los tipos que trabajan en el sector público, que son fortunas que se gastan, etc. Pero no hay plan económico. Entonces, sin plan económico, estás condenado a, digamos, languidecer en el mejor de los casos. Ahora, de nuevo, la gran pregunta es, que era lo que pasabas antes ahí de Guzmán. 3 años vamos a tener déficit fiscal, dijo eso. Sí. Pregunta, ¿cómo lo financias? La forma de financiar el gasto son 4. Deuda externa, cosa que no vas a tener acceso. Deuda interna, que no tenés mercado interno. El mercado de crédito argentino es así de chiquitito, más chico que el de Burundi. Presión impositiva, podés seguir matando a la gente y vas a lograr que se te vayan todos a Uruguay. Atenti con ese tema, que Uruguay es una tentación muy grande. Y emitir moneda. O el quinto que usó el kirchnerismo en su momento, que fue consumirse stock de capital. Se consumió el sistema energético, la infraestructura, etc. Eso no queda mucho por consumir. De manera que lo que le queda básicamente es o matás más a la gente con impuestos, con lo cual espantás más las inversiones, o bien emitís moneda y entonces un proceso inflacionario cada vez más agudo. Heller. Dijo Kachanowski, hay 4 grandes rubros de gasto: empleados públicos, jubilaciones y pensiones, subsidios económicos para tener agua, gas, transporte a precios bajos y planes sociales. En estos 4 sectores se dio el gran aumento del gasto público durante la época kirchnerista. ¿Tomó alguna medida significativa el gobierno de Macri para frenar esto? Relata un montón de medidas y en una pregunta final dice, ¿qué opina de Macri? Dice Kachanowski, en relación a los impresentables que nos gobernaron durante 12 años, Macri es un torrente de aire fresco. Terminó con el cepo cambiario, logró despegarse del chavismo y del castrismo y está mirando al mundo civilizado. Todas decisiones muy positivas. No, digo, vos decías que nunca lo defendiste. Pero y eso es lo que decía que sea de Cambiemos. ¿Pero ¿de cuándo es esa nota? Del 16. Del 16. Sí, bueno. Era un torrente de aire fresco frente a lo que veníamos, no tengo ninguna duda. ¿Sí? Y por lo menos nos juntábamos con Chávez. No sé, por ahí a vos te gusta Chávez. Que terminó en las tormentas y los temporales, que terminó yendo al Fondo Monetario. Pero, ¿y tenés las otras notas? Mira? Tengo un montón. No, las que critico. ¿Eh? ¿Crítico de Macri? Sí. No. No contaste ninguna. Bueno, después te las paso. Después mándamelas. Después te las mando todas. Mirá que te las mando, mirá que vas a tener que leer bastante. No hay problema. ¿No? Pero vuelvo a repetir. A ver, ojo.
Eso lo sigo sosteniendo. Ya sé. Es de 2016, Vos querés por supuesto. bajarle el sueldo a los empleados públicos, achicar el gasto en salud y educación, en agua corriente, en luz, en electricidad. Es decir, que la gente se joda, que la gente se muera de hambre. Que la gente se muera de hambre yo pagando quiero un impuestos programa económico y los jubilados con se la mueran de gente hambre. adentro. Yo quiero un programa económico con la gente adentro. No Yo me también. sirve un país que salario barato, todo barato para generar ganancias, para hacer atractivas las inversiones, para poder exportar. ¿A beneficio de quién? El salario barato lo hacen ustedes con la ¿A inflación. beneficio de quién? El salario barato lo hacen ustedes con la inflación, querido. Pero después me estás diciendo que hay que bajar los salarios y después me acusás. Yo no dije que... ¿De dónde sacaste que...? Lo dijiste hace 2 minutos. No, dije que ustedes van a bajar los salarios. No. Ustedes van a bajar los salarios, no yo. No, porque... ¿Pero escuchaste lo que dije? Sí, ¿Escuchaste el bien? salario real de cualquier persona no es solamente la nominatividad de lo que cobra. Sí. Vos también dijiste en la misma intervención que están congeladas las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos. Sí, y eso se paga por algún lado. No. Sí, puede ser que se pague con un recorte de una rentabilidad excesiva de los prestadores de esos servicios. Por ejemplo, la tasa de interés ha bajado de manera sustancial. Hay una moratoria impositiva para las pymes. Hay decenas de miles de pymes con embargos y juicios penales y con situaciones desastrosas. Se cerraron 27.000 pequeñas empresas en estos 4 años, muchachos. Hay 200.000 puestos de trabajo perdidos. Todo eso es lo que sucedió. Le y quería eso es lo que hay preguntar que una revertir. última. Y ese es el gradualismo que van a aplicar. Ese es el gradualismo, lo que había que haber echado 400, no 200, así no eran ¿A gradualistas. quién echó a 200? ¿Eh? En el sector El privado. sistema, el Pero el sistema. sector privado echó gente, el sector público no echó nadie. ¿Por qué echó el sector privado? Porque cayó la actividad económica, que había recesión. Y Nadie claro, porque- echa, si puede vender, no echa a nadie. Si puede producir para vender, nadie echa a nadie. Por eso el ajuste siempre fue, el de Cambiemos fue sobre el sector Hay privado. que generar y ustedes van a hay hacer que el ajuste generar sobre el mercado sector interno. privado. Que Pero eso no, genere- no, eso está bien para la televisión. No, ¿qué para la televisión? Pero, Eso es ¿qué en serio. mercado interno si tenés 44 millones de habitantes, de los cuales un tercio es pobre, otra parte es Y vos querés indigente, que haya querés 2 venderle? tercios pobres, está fenómeno, dale. ¿De dónde sacaste? Yo dije eso. Pero, o sea, ¿es vos que estás queriendo decir eso? Vos estás diciendo lo que vos Yo querés creo que yo que hay diga. que lograr que ese tercio pobre deje Vos de podés ser pobre. debatir, alguna vez podrás debatir escuchando al otro. Yo escucho. Porque si vos querés Yo escucho, decir lo que querés que yo diga, No. entonces sentate solo y decís, vení corriendo para acá y decís, Cacharó que dijo tal cosa, volvé corriendo para allá y decís la otra. No hago Porque- más que repetir lo que vos porque yo no dijiste, dije pero eso. cuando lo que yo digo con mi es interpretación lo que no te gusta. Pero vos interpretás mal. Bueno, a ver, vos lo que estás diciendo... dejemos lo yo que te lo digo juzgue es- la gente que No, lo- por supuesto. Claro. Lo que yo te digo es, lo que ustedes van a lograr, o lo que están logrando, es aniquilar a la clase media, la están matando, la están dejando nada. Y yo lo que dije es simplemente que aumentó el empleo público en el Estado a lo largo de todo el periodo kirchnerista y de Cambiemos De en la Argentina. provincia. Pará, déjame terminar. ¿Sí? Y el que Tendríamos que poner despidió un fue el reloj sector como lo- privado. Y el que La próxima la despidió fue el hacemos sector reloj. privado. Con reloj como el... Ahí está, bien. Ahí está, Hiciste terminar. Gracias, Bueno. Gracias, Chao, gracias. hasta luego.